El senador Luis Alberto Lacalle calificó de golpe de Estado el ingreso de Venezuela como socio pleno del Mercosur, aprovechando la suspensión de Paraguay. Advirtió además que la decisión adoptada en la cumbre de Mendoza es violatoria del Tratado de Asunción y es el comienzo del fin del bloque al terminar jurídicamente con la asociación. Lacalle viajó el viernes a Paraguay para explicitarle su respaldo al nuevo presidente Federico Franco. A través de varios encuentros con la prensa de ese país, Lacalle se ofreció a ser el nexo del gobierno de Franco con el exterior. Según informaba el diario U-Noticias, el expresidente dijo que su respaldo a Franco es en su condición de paraguayo honorario y señaló que su presencia en Asunción era en honor a su abuelo, Luis Alberto de Herrera, que luchó por Paraguay en la Guerra del Chaco. Justamente con el senador Luis Alberto Lacalle es que vamos a conversar en este momento. Senador Lacalle, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cuándo volvió de Paraguay? Ayer a las 4. ¿Y en qué momento y cómo fue que tomó la decisión de viajar especialmente? Cuando me enteré del episodio, yo tenía pasaje para volver de Europa, donde estaba de vacaciones. Llegué el viernes a las 9 de la mañana y a las 10:30, sin salir del aeropuerto, me tomé el avión para Asunción, para estar en contacto allí con todo el mundo y hacerme una composición del lugar desde dentro de este episodio que tiene dos capítulos nítidamente distinguibles, ¿no es cierto? Primero es la puesta en funcionamiento del artículo 225 de la Constitución del Paraguay, donde establece el proceso, las mayorías especiales que deben seguirse para el juicio político. Las mismas se cumplieron, exige 2/3 de la Cámara para acusar y hubieron 74 votos contra 1. Se produjo la audiencia ante el tribunal, que es el Senado, que es el que juzga. Los defensores del presidente Lugo argumentaron, tenían un plazo de 2 horas, se les ofreció prorrogarlas todo el tiempo que fuera necesario, pero dijeron que no, que alcanzaba. Alegaron durante una hora y 20 minutos, luego la votación se produjo con 34 votos contra 4 en el Senado. El presidente Lugo reconoció el resultado y tanto lo reconoció que recurrió ante la Suprema Corte rechazó su pedido y esto se sintetiza para mí diciendo que en el Paraguay había un presidente legítimo que era Fernando Lugo y ahora hay un presidente legítimo que se llama Federico Franco. Usted, por lo tanto, discrepa de manera frontal con la decisión que tomó el Mercosur de suspender a Paraguay invocando la cláusula democrática. Por supuesto, porque si alguna vez se ha cumplido lo democrático en el Paraguay ha sido esta vez. A uno, sabe, Emiliano, le queda la sensación de, primero, que a Paraguay es como el discapacitado de la zona, ¿no? Se le puede siempre hacer lo que se quiera, por chiquito y porque poco menos que no saben hacer las cosas. Y una sensación como de que alguno hubiera preferido tanques, tiros, muertos, en vez del funcionamiento normal de las instituciones y la vida normal que se vive en el Paraguay. En el Paraguay hay una radio y una televisión pública, ¿no? Llamémosle el Sodre del Paraguay. Las autoridades de esa televisión pública han sido las que nombró el presidente Lugo, es decir, no las cambiaron, y todos los días hay ataques, críticas, discusiones, con una libertad total absoluta. Hay manifestaciones muy pequeñas a favor de Lugo, han habido 2. Es decir, el país funcionó, todos los partidos, porque no es porque por un voto exacto, justito, lo que hacía falta, no, 74 contra 1 y 35 contra 4. Me parece que si alguna vez funcionó el sistema democrático es esta vez. Así que yo creo que lo mismo que ese argumento de tan poco jurídico, que fue demasiado rápido, ¿no? En primer lugar, rápido y despacio no están incluidos en ninguna norma jurídica. Mientras se cumplan las formalidades y las partes tengan las garantías, rápido o despacio es un tema que no tienen virtualidad jurídica. Entonces, me parece penoso que una vez más el Paraguay parece ser al que se le puede pegar impunemente. Más temprano entrevistamos al canciller Luis Almagro,
que, entre otras cosas, destacaba el hecho de que no se dieron las garantías en este proceso. Y cuando yo le mencionaba que este procedimiento del juicio político que se siguió contra el presidente Lugo está previsto en la Constitución, y que no dice nada la Constitución a propósito de cómo son los tiempos en los que debe manejarse, el canciller recordaba que, bueno, que justamente ahí está uno de los inconvenientes, que el reglamento para el uso del Instituto del Juicio Político se aprobó en esas mismas circunstancias, cuando ya estaba resuelto que iba a haber, que se iba a llevar adelante ese juicio político del presidente Lugo. Perfecto, o sea que era tremendamente legítimo el reglamento, porque lo votó un parlamento que es legítimo. ¿Qué es lo que quiere Almagro, el ministro Almagro? Hubieran deseado la caricatura de Paraguay. Cuando se cumple todo perfectamente y los defensores dicen, no, señor presidente, nos ha alcanzado la hora y 20 que hemos tenido para defender a nuestro defendido, el presidente Lugo. Están como deseando que le vaya mal al Paraguay, y eso es lo que a mí me indigna, que tengan siempre Paraguay como el peticito de la cuadra al cual se le puede mandonear y hacer lo que se quiera. Parece que estuvieran deseando esta internacional de la izquierda de que hubiera habido lío, y se ponen tan puntillosos. ¿Por qué no miran a Venezuela antes de ingresarla a ver democráticamente, que le pongan el termómetro democrático a Venezuela? Claro, a Venezuela se le debe dinero. Venezuela es muy poderosa, manda a su gente del ejército a meterse. Fíjense que el ministro de Defensa de Venezuela, en la Casa de Gobierno del Paraguay, a los 3 comandantes en jefe le dice, ustedes tienen que resistir por las armas. Estaban incitando a que hubiera lo que les gusta a este tipo de gente, alguna matanza. 2 o 3 comentarios a propósito de lo que acaba de señalar, doctor Lacalle, y basándome en lo que dijo más temprano el canciller Almagro. Sí. Con respecto a el cuestionamiento a lo ocurrido en Paraguay, a que se lo considera una ruptura del orden democrático por la falta de garantías que tuvo el presidente Lugo en ese juicio político, destaca el canciller Almagro que eso que pasó no solo es cuestionado por países con gobiernos afines a Lugo, como usted señalaba recién, que también lo cuestionan gobiernos que podrían calificarse de derecha, como Sebastián Piñera en Chile, Juan Manuel Santos en Colombia o Felipe Calderón en México. Es más, agregaba que la Unión Europea llegó a utilizar el término golpe de Estado parlamentario para referirse a lo ocurrido en Paraguay. O sea que yo entonces tengo que cambiar de opinión, no puedo opinar con lo que sé, porque los grandes lo dicen. Esa es la política exterior del Uruguay. Lamentable. Lo que estaba rechazando era que aquí hubiera un enfoque ideológico primando en el análisis de la destitución de Lugo. Mire, yo voy a opinar lo que opino y opino con propiedad y fundamento. Pero si porque la mayoría dice una cosa yo tengo que callarme la boca, ese no es el criterio que Almagro me va a imponer a mí. Y ojo, porque las cosas empiezan en un lado y después terminan en otro. No sea cosa que algún día tengamos que sufrir algún tipo de intervención nosotros porque no le guste a alguien que el Parlamento decida algo. Con respecto a la alusión que usted formulaba a propósito de Venezuela, de por qué no se toman medidas similares con respecto a Venezuela, la respuesta del canciller Almagro era que en ese país permanentemente hay elecciones, que las distintas decisiones y las autoridades están validadas en las urnas, y ese es uno de los pilares de un régimen democrático. Claro. El otro es el del cumplimiento de las garantías del debido proceso. Entonces yo le respondo al doctor Almagro que hay 2 tipos de legitimidad, la de origen y la de ejercicio. Porque usted puede ser electo, como fue Hitler, pero después no cumplir con las normas. Y si en algún lugar no se cumplen las normas es en Venezuela. Y cuando en el Paraguay se cumplen, se le sanciona. Doctor Lacalle, para seguir entendiendo el asunto, le cito ahora el posicionamiento que ha adoptado no ya un dirigente político, sino un analista político como Óscar Botinelli, que en su columna del diario El Observador el otro domingo escribió: claramente fue un golpe de Estado parlamentario, sobre eso no hay duda.
El juicio político en un régimen presidencial es un juicio jurídico realizado por el poder político. La defensa de la institucionalidad implica el cumplimiento sustantivo y no solo formal de los procedimientos, la garantía del debido proceso, la debida articulación de cargos, presentación y valoración de pruebas, debida defensa, jueces, senadores que voten con expresa manifestación de independencia en base a la valoración de las pruebas y no a las convicciones políticas. Estos son los requisitos sustantivos de un juicio político. ¿Y cuál de esos puntos no se cumplió en el Paraguay? Según Botinelli, según el Botinelli. apresuramiento... ¿Pero Botinelli qué es, el oráculo? No, estoy manifestando aquí que el debate no solamente se está dando a nivel... Pero es que nivel todo lo que dirigentes Botinelli políticos exige se cumplió perfectamente. Exactamente todo. Y además le agrego a Botinelli, al profesor y amigo Botinelli, que los diputados y senadores son tan legítimos como el presidente. Y si 74 contra 1 acusan, no va a creer que es una maniobra política menor. Lo que pasa es que es el Paraguay, y al Paraguay todavía se cree que se le puede agredir impunemente. Y eso es lo que a nosotros desde siglos para atrás nos indigna, y vamos a estar siempre al lado del Paraguay. Lo otro que también menciona Botinelli es algo que han dicho algunos de los presidentes del Mercosur y la UNASUR en los últimos días. En el mundo ya hay pocos golpes de Estado militares o policiales, han sido sustituidos por los golpes parlamentarios, los golpes judiciales o los golpes a oleada de manifestaciones populares o varios de estos elementos combinados. Mire, yo quiero que la gente sea exacta en los conceptos. ¿Qué es golpe de Estado? ¿Cómo se define? Se define a lo criollo diciéndose destituye y se ocupa el poder mediante vías que no son las legítimas, por algo se llama golpe, ¿no es cierto? ¿Hubo golpe de Estado cuando Nixon dejó la presidencia y lo sustituyó Gerald Ford? ¿Hubo golpe de Estado cuando Fernando Collor fue sustituido? Pero vamos a tener cuidado con el lenguaje y vamos a no estar azuzando contra el Paraguay permanentemente los intereses estos que hay. Nosotros creo que estamos ante una situación muy, muy, muy grave, porque cuidado con que mañana no nos apliquen la lupa también a nosotros, y como somos chiquitos, dale que va. Doctor Lacalle, usted dijo que se ofrecía a ser el nexo de ese nuevo gobierno paraguayo con el exterior. Concretamente, ¿en qué está pensando? Mire, no sé si usé la palabra nexo, yo lo que voy a usar es mi banca del Senado y mi posición dentro del Partido Nacional y lo que creo que puedo hacer en la opinión pública para explicar, nada más que para eso. Yo quiero ser el que cuente la verdad de las cosas y abra los ojos de algunos que no los quieren abrir o los tienen cerrados sin darse cuenta. La reunión del Mercosur del viernes pasado en Mendoza, República Argentina, no incluyó solo la suspensión a Paraguay, una suspensión que es hasta que se realicen las elecciones previstas para el año próximo, según indicaba más temprano el canciller Almagro. No está dicho expresamente, pero esa sería la condición que permitiría revisar lo actuado. O sea que van a esperar esta próxima elección y ¿por qué invalidan la que eligió a estos diputados y senadores? Yo no lo entiendo, Almagro. Bueno, a esta altura creo que muy poca gente lo entiende, ¿no? Pero además, y respecto del debido proceso y las garantías, ¿por qué no dejaron que la delegación paraguaya en Mendoza explicara lo que había pasado? ¿Por qué no lo dejaron ni entrar al hotel donde se estaba haciendo la reunión? La explicación que da Almagro, y repito, cito sus declaraciones, es que hubo una delegación de cancilleres del Mercosur y de la UNASUR que estuvo en Asunción del Paraguay el otro viernes, cuando se preparaba el desenlace del juicio político, y ahí tuvieron la oportunidad los ministros de conversar y escuchar las explicaciones de todas las partes, que ya tenían suficiente información recogida. Pero no se le dio la instancia ante sus pares, y esos son los demócratas, esa es la señora Kirchner, la señora Rousseff. No, por favor, por favor. Ahora, yo decía, en Mendoza se tomó otra decisión, la incorporación de Venezuela al Mercosur. Y esto, claro, ha despertado una polémica mucho más dura que la suspensión de Paraguay. Incluso desde adentro del propio Frente Amplio ha habido o críticas
o perplejidades. Cito, por mencionar un caso, a la diputada María Elena Laurnaga del Partido Socialista, hablando aquí en El Espectador el viernes al caer la tarde. ¿Usted cómo examina este otro paso? Parecería ser que ese era todo el motivo de esto, ¿no? Primero se trató de presionar el año pasado al Senado paraguayo en una intromisión indebida y repugnante en la vida interna de un país, de ir nunca se había visto ministro de Relaciones Exteriores tratando de torcerle el brazo a un parlamento de un país soberano y electo legítimamente el parlamento. No lo lograron, y ahora, de nuevo, los cancilleres son los que saben todo y no le dan la oportunidad. Para mí esto es el gran peso de Venezuela, las deudas que tiene la Argentina con Venezuela, que le debe más de $1.000 millones, y esa presión se está ejerciendo en un momento muy particular, y la prueba está que fue una degollada express de Paraguay y una entrada express de Venezuela. Realmente parece esos letreros que ponen en los partidos, sale fulano, entra mengano. Bueno, fue realmente una jornada para el olvido. Le preguntamos al canciller Almagro cómo se entendía que Uruguay hubiera acompañado la incorporación de Venezuela en estas condiciones, cuando él mismo había señalado públicamente, textual: Venezuela no va a ingresar como miembro pleno, la suspensión de Paraguay implica eso, suspensión no quiere decir que Paraguay haya dejado de ser miembro del Mercosur, por lo tanto sigue pendiente la aprobación por parte del Congreso paraguayo del acuerdo que hace a Venezuela miembro pleno del Mercosur. ¿Cómo se entendía entonces que Uruguay adoptara y acompañara esta resolución? Y eso lo tiene que contestar Almagro, ¿por qué cambió de opinión? Bueno, la explicación que dio el ministro Almagro fue esta. En el marco negociador que teníamos el día jueves, nosotros fuimos especialmente contrarios al ingreso de Venezuela al Mercosur en estas circunstancias. Esto se termina resolviendo en una reunión cerrada de los presidentes. Esa reunión cerrada de los presidentes empieza con un pedido de la presidenta Dilma Rousseff, que dice: yo tengo que hablar políticamente algo con ustedes dos, o sea, con Cristina y con el presidente Mujica, y obviamente nos tenemos que retirar los cancilleres de la reunión, y de esa reunión sale este acuerdo. El posicionamiento de Brasil el día viernes fue decisivo en esta historia. Doctor Lacalle. Sí, bueno, cambiaron de opinión, perfecto. Me parece increíble, pero bueno, se ve que hay unas fuerzas demasiado grandes como para que alguien sea capaz de decir: ¿saben qué? A mí no me hacen hacer este papelón y me voy a casa. Destacaba el ministro Almagro que cuando se comunica las resoluciones del Mercosur en la cumbre de Mendoza, cuando habla la presidenta Cristina Fernández, él optó por retirarse de sala en señal de disconformidad. Bueno, que siga retirándose, porque el papel que está haciendo no es demasiado brillante. Por otro lado, dejó abierta la posibilidad de que esta decisión se revise, y lo planteó en estos términos. Yo tengo las mismas objeciones sobre la legalidad del procedimiento. Lo último, la palabra no está dicha sobre este tema. Nosotros tenemos que actuar en el marco del más pleno respeto al Tratado de Asunción y a los demás tratados y normativa vigente del Mercosur. Y las observaciones que yo pueda o deba hacer como canciller de la República de aquí al 31 de julio al respecto, las voy a hacer. Nada es definitivo hasta que es definitivo exactamente. Si todo el mundo hubiera estado seguro, hubiera entrado el viernes pasado en Mendoza, Venezuela. Por algo, los países se toman este plazo hasta el 31 de julio. Doctor Lacalle, ¿qué dice? Bueno, me alegra mucho de que no sea definitivo. Esperemos que así sea. Esperemos que el Uruguay tenga una posición un poquito más digna de la que ha tenido. Para terminar, usted ya anunció que va a hacer una exposición sobre este tema en el Senado en el día de mañana. Bueno, voy a ver qué oportunidad tengo. Sabe que el Senado no es cuestión de sentarse, pedir la palabra y hablar. Vamos a ver, junto con la bancada del Partido Nacional y las demás bancadas, qué mecanismo vamos a seguir para poder hacer uso de la palabra y discutir este tema. ¿Qué otros pasos a nivel parlamentario? Y usted sabe que son pocos, porque tenemos el llamado a informaciones, que se llama interpelación, la Comisión General, que es para discutir los temas sin resolución final,
y las comisiones, los ámbitos, no es así que uno llega, che, voy a hablar de tal tema, ¿no? Así que haremos todo lo posible para poder explicar, sobre todo a la opinión pública. Yo le agradezco porque con usted llegó a mucho más gente que desde el Senado. Pero la censura efectivamente es un camino a intentar. Pero ¿cómo vamos a intentar más censuras y declarar insatisfactorias las expresiones si hay una mayoría blindada que ha violado la Constitución, que ha impedido cualquier cosa? A esta altura, en el Uruguay, hasta que no recapacite alguien del Frente Amplio y decida ser independiente, todo eso termina con un titular: victoria del gobierno o derrota de la oposición. Nosotros estamos en una situación de una mayoría blindada con la que no podemos. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer es discutir y tratar de cambiar algún criterio. Para usted, el mecanismo de la censura directamente no solo no es viable, sino que no vale la pena siquiera intentarlo. Pero el de la censura usted sabe que eventualmente lleva a elecciones nuevas, ¿no? Exacto, sí. ¿Usted cree que el Frente Amplio, que tiene mayoría absoluta en este momento, va a acompañar una moción de censura para poner en peligro esa mayoría? Entonces, también tengo que poner un poquito de criterio práctico a las normas jurídicas. No, se lo pregunto porque el propio Partido Nacional intentó ese camino hace pocos días con el ministro del Interior, Eduardo por Bono. eso, y yo no estoy de acuerdo. ¿Y la interpelación también ha caído como instrumento? Pero si usted sabe que tiene una mayoría que no le va a permitir, y que el ministro, aunque haya cometido la tropelía mayor, va a tener la mayoría de 16 en el Senado y de 50 en la Cámara de Diputados, me parece que el mecanismo está bloqueado por, repitámoslo, legítimamente electos los diputados y legítimamente opinando, pero está ocluido ese mecanismo mientras no haya cambios internos dentro del Frente Amplio. Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco su participación No, por favor, esta mañana a la en orden. Perspectiva. Chao.